Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bresi López y es un placer estar con ustedes. El día de hoy me encuentro en la compañía del doctor Estuardo Carrera. Él es ginecólogo y originario de Guatemala. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la castidad. Doctor, ¿por qué es importante enseñar dentro del núcleo familiar a vivir la virtud de la castidad? La contesto con una situación que vivimos hace poco con una familia. Me dice la mamá de una familia, me dice, doctor, tengo problemas con mi nene, el grande, tiene 14 años. Y me dicen mis amigas que tenga cuidado porque resulta que lo hemos encontrado masturbándose, viendo pornografía y eso nos tiene preocupados. Dicen mis amigas que si no actuamos, llevándolo con las mujeres, se va a volver retrasado mental o se va a volver homosexual. Entonces le digo, ¿el nene tiene una hermanita? Sí, me dice. ¿De cuántos años? 16, es la mayor. Hagamos una cosa, cuando van a llevar al nene a hacerse hombre, porque esa es una costumbre muy radical que tenemos en nuestros países, es una costumbre machista que tenemos. Entonces le digo, cuando vayan a ver al nene a hacerse hombre con las mujeres, con las prostitutas, llévense a la nena. Y a la vuelta de la esquina, el primer hombre que encuentre, que sea la mujercita, porque si al nene lo hacen, ¿por qué no a la nena? Pero doctor, si la nena te queda virgen, la estamos cuidando y... ¿Por qué la nena es virgen y el nene no? ¿Por qué el nene no puede llegar casto al matrimonio? ¿Y por qué lo educamos? Y ese es el problema. Es una pregunta muy importante porque la castidad se educa en casa, ¿sí? Yo siempre le digo a los jóvenes que su razón domine su instinto, ¿sí? Su razón puede dominar el instinto, pero tenemos que educar a que la cabeza controle sus instintos, controle su sexualidad. Entonces, si no lo educamos en casa, ¿dónde lo vamos a educar? Afuera de casa hay solo erotismo, hay que es buena la pornografía, que tienen derecho, que nosotros ya, los adultos ya no tenemos por qué meternos. Entonces, yo creo que es importante que tengamos bien claro que tanto a la joven como al joven tenemos que cuidarle e inculcarle su castidad. Yo siempre le pregunto a los jóvenes si ellos están orando por su futura esposa, su futuro esposo. Y la mayoría no lo está haciendo, pero siempre le pregunto a los papás, a ti padre de familia, ¿estás orando por tu futura nuera, por tu futuro yerno? ¿Estás pidiendo porque sea casto de mente, de cuerpo y de corazón? Si no se hace, es el momento de hacerlo. Pero tenemos que luchar por la castidad de nuestros jóvenes, pero castidad de mente, de cuerpo y de corazón. Porque si no hay afuera, van a fastidiarle, le van a afectar. Entonces, y recalcar en algo, no le va a pasar nada a ningún muchacho ni a ninguna muchacha porque no tienen relaciones sexuales antes de casarse. Al contrario, lo van a fortalecer más, ¿sí? Entonces, si uno tiene una sexualidad sana, pero no solo sexualidad en genitalidad, sino en su conducta, en su espiritualidad, en su psicología, lo cuidamos, no hay ningún problema. Yo creo que la castidad se tiene que educar en casa. Y eso es lo importante de programas como el de ustedes, de Mujeres en Misión, de llevar esto y de informar, pero también de denunciar. Porque de afuera lo que quieren es que el joven tenga sus relaciones. Hace poco en programas que tenemos en nuestro país, hay sexólogas que aparecen ahora en la radio, en la televisión, y hace poco escuché una pregunta, le decía a un joven de 14 años, doctora, le dice, porque ahora se resulta que son médicos y son sexólogas. ¿Me afecta algo si me masturbo? Tengo problema de masturbación de 3 a 4 veces diarias. ¿Afecta algo mi sexualidad en esto? ¿Afecta algo para mí? Mi hijo le dice, si no tienes problema con ello, dale. Porque si no te afecta eso con tu cargo de conciencia, dale. Eso quiere decir que lo estás haciendo bien. Entonces hay que ver algo más profundo. Yo creo que la sexualidad no se tiene que dar afuera, se tiene que dar en casa. No el profesor, no la escuela, no la calle, papá y mamá. Un tema muy interesante también que quisiera que escucharan todas las mujeres que nos ven es cómo se vive la castidad en el matrimonio. Aún en el matrimonio se puede vivir la castidad, ¿sí? Como dirán esposos, pero ¿cómo? ¿Sí? Empezando, el método natural, que es el método que aboga la iglesia, no es un método oficial de la iglesia para espaciar los embarazos, implica de 30 días, 5 de abstinencia, ¿sí? Para no quedar embarazada la pareja. Lo único es que la mujer necesita conocerse para cuáles son sus días fértiles. Yo siempre le digo a los esposos esto, de que les propongo un negocio. Cuando llegan al consultorio les digo, mira, hagamos un negocio. De 30 días que tiene el ciclo menstrual de su esposa, son 5 los fértiles. Entonces, si lo que no quieren es embarazo, le propongo 5 días de abstinencia, pero va a tener 25 días de premio, ¿sí? Es que son los únicos días donde puede quedar embarazada. Ahora, cuando quiera embarazo, es al revés.
Van a ser 5 días de intensa actividad y 25 días más relajados, pero se puede para espaciar el embarazo, pero se puede también para provocar el embarazo. Entonces, la castidad, ese es un ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el periodo posparto? Son 40 días, son 6 semanas en donde el cuerpo de la mujer regresa a como estaba antes. 6 semanas. Yo sé, para muchos hombres significa mucho. Hemos tenido situación en hospitales públicos en mi país, hemos encontrado hombres que han visitado a su esposa y están teniendo relaciones al día siguiente, a los 2 días después de un parto. Pero es una cuestión nada más de educación, de cultura nada más, en respetar esos días de castidad. Una operación en la esposa, su vesícula, su apéndice, un problema ginecológico, eso también requiere los mismos 40 días. Entonces, en la castidad se puede dar, y hay que hacerla, ¿sí? Hace poco, hablando, y me enseñó esto un instructor del método natural, ellos tienen casi 30 años de casados y trabajan en esto. Y llegó por una infección vaginal la esposa. Y me dice, mire doctor, le perdimos de vista el flujo que se da en los 5 días de fertilidad. Y él me enseñó esto. Le digo, mire, le digo, pero tenía 3 meses de no relaciones porque le perdieron de vista. Entonces le digo, pero mire, ¿y qué pasó con la intimidad en esos 3 meses? Mire, me dice, yo no soy un animalito, me dice, porque mi razón domina mi instinto, mis instintos. Entonces, a cambio de no dañar a mi esposa como método hormonal anticonceptivo, yo me abstengo el tiempo que sea. Yo no soy un animalito. La pequeña gran diferencia con un animal sin razón, ¿sí? Entonces, yo siempre le digo de que la razón tiene que dominar los instintos y creo que vale la pena. Creo que el periodo de abstinencia, de castidad en el matrimonio es fundamental, es importante. Y se ha visto y está estadísticamente comprobado. Parejas que usan el método como un método de espaciar el embarazo con el método natural viven más tiempo juntos como esposos. Yo tengo parejas que ella está operada y él está operado, pero no es para tener un doble seguro, es para no dejar embarazados por sus lados. Entonces son matrimonios desechables, durarán 2, 3 años. En cambio, estas parejas donde el hombre se abstiene, ¿qué mujer no le va a dar, gracias a Dios, no va a amar más a su esposo? Porque tiene la gentileza de abstenerse 5 días o más tiempo, a cambio de no dañar su cuerpo. Entonces, el periodo de castidad es importante y qué bueno que se toquen esos temas con programas como el de ustedes, porque en realidad es anunciar, pero también hay que denunciar, porque allá afuera la castidad es imposible y es antihumana y que no se puede, entonces también el ayuno es imposible, porque es un tipo de ayuno al final de cuentas. Y yo creo que la castidad se educa en casa y se puede echar a andar en el matrimonio, dentro del matrimonio, va a santificar al matrimonio. Y el producto de ellos son hijos castos, hijos santos, que van a poder demostrarlo en su matrimonio. Gracias.